con una niña que estuvo participando de una jornada de conversación sobre educación sexual y eso la llevó a comentar que efectivamente ella fue víctima de un abuso, porque esto se produjo supuestamente en la escuela privada subvencionada de Concepción, donde en las últimas horas se realizó una denominada clase de semáforo de toques, así le llamaron. Y una niña del tercer grado terminó en ese contexto comentándole a una docente que en varias ocasiones, escuchen bien, ella fue manoseada en sus partes íntimas por su profesor de educación física. De inmediato el director activó el protocolo, el docente fue separado de su cargo y los padres radicaron la denuncia en la comisaría del barrio Villa Armando. Y según la directora departamental de educación, la licenciada Silvia Torales, la investigación se inicia y no se descarta que haya más niñas víctimas del educador. Esto lo contamos para iniciar una charla con la especialista en educación sexual, la señora Jazmín Escobar, a quien vamos a saludar. Jazmín, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la invitamos a turno tarde justamente para hablar de esta situación que lastimosamente van conociéndose en los últimos tiempos, no porque no haya existido antes, sino porque hay más valentía de las víctimas en relatar, en contar esto y buscar una ayuda, porque imagínense en qué contexto se da que esta niña cuenta que fue víctima de abuso, que ni siquiera a los padres le comentó, y encuentra un espacio como este para poder exteriorizarlo y pedir ayuda. A mí me parece genial que la gente, que los niños, niñas se estén animando, y creo que cuando más se empiecen a visibilizar estos casos, más acceso vamos a tener a la disponibilidad de uno, identificar las situaciones, poder nombrar las situaciones, porque acá depende de la edad cronológica, cognitiva y de madurez emocional que tengan los niños y las niñas cuando esta situación les ocurra. Si no impartimos educación sexual integral en las escuelas, vamos a tener menos alcance de poder realmente lograr un cambio. Ahora estamos en una etapa que vamos a llamarle de visibilidad. Estamos teniendo alcance está ocurriendo. ¿Qué hacemos con esto que ocurre? ¿Qué hacemos? Nosotros lo que tenemos que hacer es crear métodos preventivos, no solamente de visibilización, sino tenemos políticas públicas desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación. Nos vamos a quedar en la etapa en la que estamos en este momento, de seguir contando cada día más casos. Entonces, por un lado, estamos viendo qué bueno que podamos visibilizar lo que siempre existió. Ahora tenemos que hacer un segundo paso, un plan de acción, educación para los niños y niñas, para los docentes, para los profesores, para las familias. Acá se creó todo un estatuto de, en vez de que haya complicidad, de enemistad. ¿Quién enseña? No te metas con mis hijos, esta es la familia, el colegio que no se meta. Entonces, el mayor problema radica en que esto no puede ser un sistema en vez de otro o en contra de otro, sino crear un sistema de complicidad, de coordinación, de ejecución entre todos y todas. Porque cuando dicen... Es importante, Jazmín, estos espacios de discusión. En este caso se dio allí en el contexto de la escuela, en donde ella se anima a contar. Es importante incentivar a los niños a romper esa barrera comunicacional, ya sea para con los padres, para con los docentes o para con familiares de confianza, porque en la casa no lo contó, se animó a contarlo en el ambiente escolar. Es súper válido que el niño o la niña tenga acceso a poder contarlo donde sea. Lo más válido acá es que esta nena pudo identificar que estas acciones estaban mal. Muchas veces no se cuentan porque el menor tiene una distorsión de lo que significa un afecto, o como le llamamos, una caricia apropiada y una caricia inapropiada. Al menor le cuesta mucho discriminar ese tipo de situaciones.
Entonces, lo primero que esta menor pudo discriminar que este tipo de caricias eran caricias inadecuadas que le crearon un disconfort y un malestar en el cuerpo. Probablemente ella cuenta ahí, no tengo alcance para saber si es que tiene una familia disfuncional o no, para saber si es que esta nena iba a ser creída, si ya contó antes. Puedo relatar muchas variables, pero no tengo acceso. Claro, Entonces claro. ella cuenta tal vez, uno, en el lugar donde ocurre, y dos, en un lugar donde tal vez ella sienta que va a ser escuchada o creída. Acá hay muchas variables que desconozco. Lo que sí rescato es que ella pudo nombrar la situación y pudo romper con el secretismo. Generalmente estas situaciones de abuso conllevan al ocultamiento, al secretismo y a la falta de nombramiento de una situación que crea caos emocional en el menor. Sí, yo coincido contigo, Jamil, en el sentido de que cualquier espacio es importante. Si no se anima a que lo cuente en la escuela, en el colegio, pero lo importante sí es exteriorizar esto para encontrar una asistencia y recibir el auxilio de parte de gente preparada en esto, capacitada, y es una cuestión que nos sigue preocupando. Y si bien aplaudimos el coraje que tiene para hacerlo público, la idea es dar ese paso que estabas comentando, que tratar de identificar cuando algo ya sobrepasa lo relativamente o lo realmente afectivo y ya se convierte en otra cosa. Allí creo que se tendría también que hacer foco en darle esas herramientas a los chicos. Ese es el problema. Acá tenemos una niña que es un ejemplo que habló. ¿Qué pasa con los niños que no tienen los recursos, ya sea cognitivos, emocionales o identificación o interpretación como para elevar esta queja y poder nombrarla? Acá hay muchísimos pasos interiores a nivel psíquico que se dan antes de nombrar la situación. El primero es poder identificar. Si un niño no sabe o no interpreta o tiene una distorsión de lo que es un vínculo afectivo saludable, una caricia apropiada, porque tiene una familia disfuncional o simplemente no tiene acceso a la disponibilidad de un relacionamiento saludable, ¿cómo va a nombrar algo que no sabe? Claro. Entonces, acá nosotros tenemos que anticiparnos a este tipo de situaciones, tratando primero de dar las herramientas a los niños de cómo es un trato apropiado. Te estoy dando como un ejemplo muy Así básico. mismo. También en las escuelas, que los docentes puedan ir identificando cuáles son los signos de alarma si un niño o una niña no cuenta. Porque en este caso esta niña contó. Bueno, ¿qué pasa si no cuenta? ¿Cuáles son los signos que yo tendría que tener para hablar con la familia y acercarme y decir, esto puede ser un signo de abuso? Los docentes son huérfanos de un sistema que no educa, porque creen que educación sexual se trata exclusivamente de sexo genitalizado. Y esto es mucho más amplio que una genitalización sexual en el cuerpo de un niño o de un adulto. Entonces, todos los docentes, las familias y los niños y niñas estamos huérfanos de estrategias, de información, y la información es poder. Y es únicamente ahí donde podemos lograr no solamente un cambio, sino una reparación, una prevención y una recuperación a nivel de recomposición emocional de estos niños y niñas de las que estamos hablando. Realmente sí, el caso que estaba yo referenciando, en esas cuestiones también desconocemos las particularidades puntuales de esta situación, pero sí, a nivel general ocurre bastante. Un hogar sin cariño, sin amor hacia los hijos, hace que en otros ámbitos los niños no sepan identificar, como estaba justamente mencionando, qué es realmente algo de afecto y qué es algo que ya excede aquello y se convierte en algo peligroso para la integridad. Tal cual. Yo tengo casos en consultorio o en casos donde doy charlas, donde un niño que está expuesto a un hogar disfuncional o a un hogar simplemente donde no hay demostraciones afectivas de cariño o relacionamiento, donde hay una carencia afectiva, donde otro adulto de otras circunstancias se trata de acercar al menor diciéndole esto es amor, esto es caricia, y un niño no tiene unas referencias primarias de lo que es amor, va a tener sí o sí una intervención distinta, por un lado por la carencia y por otro lado
porque va a querer recibir ese afecto que no recibió en otro lugar. Entonces va a empezar a constituir, esto es el amor que yo no tengo. Y puede ser totalmente una distorsión y una mala interpretación de lo que es un vínculo afectivo, siendo un mayor tratando de interferir con su relacionamiento y su desarrollo psicosexual. Jazmín, te agradecemos muchísimo tu tiempo, las explicaciones, muy amable. Muy amable, gracias por el espacio.